El huracán Sally, ya degradado a tormenta tropical, provocó inundaciones catastróficas en los estados de Alabama y Florida y deja más de 500,000 de hogares sin electricidad. Ahora avanza hacia el norte y se espera que este jueves deje también fuertes lluvias e inundaciones en estados como Georgia y las Carolinas. Con más de 6.600.000 casos y más de 196.000 muertes, el presidente Donald Trump prometió 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 antes de las elecciones de noviembre, contradiciendo la opinión de los expertos, mientras que en Europa la transmisión es alarmante, según afirmó la OMS. Tenemos reporte. La policía griega comenzó a trasladar a migrantes al nuevo campo de refugiados de Lesbos. Sin embargo, la mayoría de los migrantes se niega a instalarse en el nuevo recinto porque temen quedarse bloqueados durante meses a la espera de un posible traslado hacia el continente u otro país europeo. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Comenzamos este informativo con el huracán Sally, ya degradado a tormenta tropical que causó estragos en Estados Unidos. El fenómeno tocó tierra este miércoles cerca de Gulf Shores, en Alabama, donde dejó al menos un fallecido y sigue causando inundaciones históricas en el sur de ese estado y en el noroeste de Florida, según información del Centro Nacional de Huracanes. Ángela Gómez nos amplía la información. Las autoridades de Florida informaron de daños en infraestructura y cortes del suministro eléctrico que iniciaron antes del impacto, con más de 570,000 hogares afectados. Para los ciudadanos, las fuertes inundaciones fueron sorpresivas. No estábamos demasiado preocupados porque seguían diciendo que iba a ser una categoría 1 y cuando llegó fue una 2. Había mucho viento, mucha lluvia. En Alabama, cerca de 300,000 se quedaron sin electricidad y en Mississippi los puntos afectados se acercaron a 10,000. Sin embargo, los daños no fueron tantos como se esperaba. Sí, van a pasar, ya sabes, 2 o 3 semanas antes de que todo vuelva a la normalidad, pero no vi ningún daño importante. Sally es el primer huracán que toca tierra en Alabama desde 2004 y las inundaciones que trajo consigo fueron calificadas de repentinas y catastróficas. Todavía se teme por posibles desbordamientos de ríos e incluso tornados en algunas partes del noroeste de Florida, el sur de Alabama y el suroeste de Georgia, en el Golfo de México. Tras tocar tierra con vientos de casi 165 kilómetros por hora, la tormenta presenta ahora vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, mientras continúa su trayectoria hacia el sureste de Alabama y el extremo noroccidental de Florida. Para este jueves terminará como depresión en la costa de las Carolinas. Sally fue el octavo huracán de esta temporada en el Atlántico y actualmente hay otras 3 tormentas activas, lo que hace de 2020 uno de los años con más fenómenos registrados. Seguimos en Estados Unidos, pero hablemos ahora de la situación del COVID-19 en ese país, porque contradiciendo a los expertos de su propia administración, el presidente Donald Trump aseguró que antes que finalice este 2020, el país contará con 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Andrea Maya nos explica. Ante un comité del Senado, el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, respondió a la pregunta sobre cuándo habrá una vacuna disponible para todos los ciudadanos estadounidenses. Creo que habrá una vacuna que inicialmente estará disponible en algún momento entre noviembre y diciembre, pero un suministro muy limitado y tendremos que tener prioridad. Si me preguntan cuándo estará disponible en general para el público estadounidense, de modo que podamos comenzar a aprovechar la vacuna para volver a nuestra vida normal, creo que probablemente estamos hablando de finales del segundo trimestre o tercer trimestre de 2021. Poco después, el presidente Donald Trump contradijo al director del centro sanitario, prometiendo que para antes de que finalice el año, en el país serán distribuidas 100 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. Hemos fabricado todos los suministros necesarios para que tan pronto como la FDA apruebe la vacuna, y como saben, estamos muy cerca de ello, podamos distribuir por lo menos 100 millones de dosis para finales de 2020 y un mayor número muy pronto. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, lo atacó. Seamos claros, confío en las vacunas, confío en los científicos, pero no confío en Donald Trump, y los estadounidenses tampoco pueden confiar en él en este momento. El afán del presidente parece estar ligado a intereses electorales, cuando faltan menos de 2 meses para los comicios presidenciales en los que se juega la reelección.
Por ahora, las farmacéuticas Pfizer, Moderna y AstraZeneca llevan a cabo estudios de la vacuna que ya está en la fase 3, pero aún no han entregado su producto a la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país, que debe dar su visto bueno y garantizar la seguridad del producto. Y según la Organización Mundial de la Salud, la transmisión del coronavirus en Europa es alarmante. Vamos hasta España, el país más afectado por la segunda ola de contagios de coronavirus que sufre Europa y donde se contabilizaron 4.728 nuevos casos en las últimas 24 horas y 366 muertes en los últimos 7 días. Más temprano conversamos con nuestra corresponsal Rosa Pérez, que nos explicó la situación en el país. Veamos. Veamos, la situación en las calles es de una relativa normalidad a pesar de las restricciones y del uso generalizado y obligatorio de la mascarilla en todas partes. Eso sí, veamos las cifras. España es el 9º país del mundo donde se han contabilizado más casos positivos de coronavirus, pero las autoridades alertan de que no se pueden comparar fácilmente las cifras de un país con otro porque no todos los estados utilizan el mismo método ni hacen el mismo número de test. Pero en España se han contabilizado desde el inicio de la pandemia más de 600.000 casos positivos de coronavirus y en las últimas 2 semanas se han contabilizado de estos 600.000 más de 100.000. Pero hay que tener en cuenta que también se hacen muchísimas más pruebas PCR de las que se hacían, por ejemplo, durante la primavera y que es también por eso que hay un crecimiento exponencial de las cifras. Pero lo que preocupa, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud es que de estos test masivos que se están llevando a cabo sale un índice de positividad de alrededor de un 15% y la Organización Mundial de la Salud indica que para tener una pandemia en situación de control esta cifra tendría que estar por debajo del 5. Pero por otro lado, si miramos los fallecimientos del último día del que se tienen cifras, del 15 de septiembre, los fallecidos fueron 17 y pensemos que en los momentos más duros de la pandemia aquí en España esta cifra llegó a alcanzar las 900 personas fallecidas en un día por COVID-19. Y cambiamos ahora de información. La policía griega está llevando a cabo una operación en la isla griega de Lesbos para trasladar a miles de migrantes y refugiados a una nueva instalación. Unas 12.000 personas han estado durmiendo en la intemperie después de que un incendio destruyera el hacinado campamento de Moria hace una semana. Sin embargo, muchos refugiados se muestran reacios a trasladarse. Vestidos con trajes protectores blancos, la policía griega intenta convencer a los refugiados de que se instalen en el nuevo campo en la isla de Lesbos. La Agencia de la ONU para los Refugiados acogió la operación con satisfacción, diciendo que unos 11.000 solicitantes de asilo siguen durmiendo en la intemperie. Mientras sea pacífico, creemos que es un buen movimiento, considerando que aquí en la calle es un riesgo para la seguridad, para la salud pública, y no es la dignidad que necesitamos para todos. El nuevo campamento tiene una capacidad para unas 8.000 personas. A los recién llegados se les está haciendo la prueba de coronavirus, con docenas de resultados positivos hasta el momento. Las autoridades griegas arrestaron a 6 jóvenes afganos en relación con el incendio que arrasó Moria, el mayor campo de refugiados de Europa, la noche del 8 de septiembre, dejando a unos 12.000 refugiados sin hogar. La policía dice que han estado usando la persuasión en vez de la fuerza para trasladar a la gente al nuevo campamento, en un sitio no muy lejos de donde una vez estuvo Moria. Sin embargo, muchos son reacios a ir, temiendo que se les dejará esperando durante meses para que sus solicitudes de asilo sean procesadas. No iré porque es como una prisión. Dicen que todos los que se mudaron al nuevo campamento han huido de él después de una sola noche. Grecia ha pedido durante mucho tiempo más solidaridad por parte de otros países de la Unión Europea, alegando que no se debe dejar que tenga toda la carga de la migración del continente. Pero desde el incendio, solo Alemania ha ofrecido reubicar a un número sustancial de refugiados. Y en Venezuela, un día después de conocerse el informe de una misión de Naciones Unidas que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, las reacciones y críticas han sido permanentes. Este organismo señala que como política de Estado se han registrado ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, cargando contra la oposición. El canciller Jorge Arreaza dijo que está plagado de falsedades y para analizar lo que ocurre
en Venezuela respecto a los derechos humanos. Quiero saludar en este momento a Rafael Ramírez, el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y expresidente de Petróleos de Venezuela. Señor Ramírez, gracias por atendernos en France 24. Le pregunto qué opinión le merece este informe de la ONU donde detallan graves violaciones a los derechos humanos y además, lo más preocupante, con el conocimiento del Estado y la justicia del país. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, es un informe demoledor, es un informe que viene a constatar y documentar lo que han sido nuestras denuncias permanentes de que el gobierno de Nicolás Maduro ha convertido la represión y violación de los derechos humanos en una política de Estado. Fíjate que este informe tiene dos vertientes. Una es la represión política, de la que hemos sido objeto todos nosotros. Yo me estoy exiliado, por ejemplo, pero otro ha sido lo que Maduro ha emprendido, una especie de limpieza social, donde se han reportado en 6 años más de 24.000 ejecuciones extrajudiciales que el gobierno aduce que son resistencia a la autoridad. Ahora hablemos de otro tema que aqueja a los venezolanos y de nuevo es uno de los problemas principales del país, la falta de gasolina. Usted como expresidente de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, ¿qué es lo que ocurre exactamente en un país con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo? Sí, bueno, Maduro intervino a partir del año 2014, PDVSA. Bueno, han salido más de 100.000 trabajadores, nos persiguió, nos exilió. Hay más de 150 gerentes presos, secuestrados sin derecho a la defensa y sencillamente nuestras operaciones se han venido al piso, pues, ¿no? En el año 2014, que fue mi último año de gestión, en agosto del 2014, nuestro país producía 1,2 millones de combustibles, atendíamos el mercado interno con 600.000 barriles y exportábamos 400.000 barriles día de combustibles, gasolina, diésel. Es decir, en 6 años no solamente las refinerías están paradas, sino que la producción hoy día está apenas en 340.000 barriles días de petróleo. Es la misma producción que teníamos en 1930. Maduro ha intervenido PDVSA, la militarizó a partir del año 2017 y ha desviado sus recursos para otros propósitos. Ahora, ¿cómo se puede normalizar entonces la situación del combustible en Venezuela? Es tremenda porque el problema es que nuestras refinerías, que tienen una tremenda capacidad instalada, no están operando. Ni siquiera tienen suficiente petróleo para alimentar las refinerías. Entonces, Maduro ha tenido una pésima gestión al frente de la empresa y la empresa PDVSA es muy compleja. Yo se lo dije a ellos, no es para estar improvisando, ¿no? Y ahora se vino al piso, pues entonces ahora no saben qué hacer con la situación, por eso tienen al país en un lockdown permanente, encerrados por el coronavirus, porque no tienen manera de garantizar el combustible para el movimiento de la gente, pues. No hay combustible en el país, no se produce. No solamente no hay combustible, sino que no hay gas tampoco. La gente está cocinando con leña, lo cual era algo absolutamente absurdo. En el 2014 eso no era así para nada y Colombia lo sabe bien, pues. Y en su opinión, ¿cómo se puede arreglar esta situación que es grave para la movilización además de los ciudadanos dentro del territorio, dentro de Venezuela? Sí, yo le he dicho, el problema de PDVSA no es un problema técnico, tenemos suficientes capacidades, tenemos las reservas de petróleo más grandes del planeta, es un problema político. Pues mientras Maduro esté al frente del gobierno, nosotros no vamos a poder rescatar nuestra industria petrolera. Él ha intentado privatizarla, violando nuestras leyes, pero ni siquiera los privados quieren hacer parte de una situación que es absolutamente irregular y que viola nuestras leyes y nuestra Constitución. Hay un problema de fondo político en el país que necesitamos que cambie para recuperar nuestro país, nuestra Constitución y nuestras empresas, pues. ¿Cree que, rápidamente, una última pregunta, ¿cree que esto le puede jugar en contra al presidente Maduro en las elecciones parlamentarias de diciembre? Esas elecciones están controladas por Maduro. Yo lo dije, no se puede votar en estas circunstancias. Hay 4,7 millones de venezolanos que están fuera del país. No tenemos derecho al voto. Maduro controla todo. Nada, lo que se tiene que darse cuenta el pueblo venezolano es que debemos buscar una unidad de todos para movilizarnos contra un gobierno que ha devenido en una dictadura, pues. Señor Ramírez, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Y hasta aquí entonces el informativo en nuestro canal. Siga con nosotros para una nueva actualización de noticias. Hasta pronto.